que podamos ver para después. Bueno, ya está grabando. Les voy a compartir la clase. Vamos, como lo he hecho en cada sesión, hermanos, es bueno un pequeño repaso, porque eso nos ayuda a que tengamos claridad o recordar qué es lo que estamos haciendo, ¿sale? Recuerden que siempre a la hora de estudiar la palabra, siempre hay dos procesos que tenemos que pensar, siempre. Un proceso es estudiar, por un lado, un libro y por el otro lado es un pasaje de la Biblia. Ahora, esto es importante, hermanos, que ustedes lo memoricemos, porque repito, es bueno que siempre veas con claridad que no es igual estudiar un pasaje directo de la Biblia que estudiar un libro. Un libro es una información general que nos va a ayudar a entender por qué el autor dijo lo que dijo. Bueno, también hablamos que hay 4 cosas que vamos a hacer a la hora de analizar un libro. Ahora estamos solamente en el análisis del contexto histórico del libro. Y bueno, tengo que hacer la pregunta obligatoria, como lo he hecho en cada clase. ¿Alguien podría decirnos cuál es la esencia del análisis del contexto bíblico, análisis del contexto histórico del libro? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la esencia? Cualquiera. Básicamente, ¿en qué consiste el análisis del contexto histórico del libro? Responder a la pregunta, ¿por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Excelente. Sí, hermanos, cuando hablamos de analizar el contexto histórico del libro, aunque suena raro el nombre, básicamente estamos tratando de contestar esta pregunta. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Les decía, hermanos, que esta pregunta ustedes tienen que tenerlo como su apellido, ¿sale? Tienen que memorizarlo lo más que se pueda. Hablamos entonces, porque básicamente cuando tú puedes decir, voy a estudiar el libro, ok, ¿qué es lo primerito que vas a hacer? Paso número 1, puedes decirlo, o puedes decir, voy a analizar el contexto histórico del libro, o puedes decir, voy a contestar por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento, como lo quieras decir, pero estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, obviamente su nombre técnico, su nombre formal debería ser análisis del contexto histórico. De hecho, cuando leas ciertos libros que más adelante les voy a indicar, vas a ver que va a usar ese nombre, contexto histórico. Entonces, para que no suene como de qué está hablando el autor, simplemente sabes que te está diciendo que tome en cuenta al autor, tome en cuenta a la gente a quien le escribió el autor y toma en cuenta que esa gente a quien le escribió el autor tiene una circunstancia que está pasando y tiene un trasfondo. Eso es lo que tienes que tomar en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Y bueno, decíamos entonces también que para contestar esta pregunta, ¿qué se tiene que hacer? ¿De qué tenemos que documentarnos? ¿Nos pueden ayudar? ¿Cuál sería el número 1? Deme 1. ¿Qué tenemos que hacer? Para contestar esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Alguien? Investigar información acerca del autor. Ok. Es Víctor, ¿verdad? Eres Víctor, ¿verdad? Porque no estoy... Sí. Ok, gracias, Víctor. 1 es información acerca del autor. Bien, hermanos, ¿sí estamos? Lo que tienes que hacer es que tienes que documentarte todo lo que puedas acerca del autor, todo lo que eso es lo que decíamos cuando estábamos analizando, infórmate acerca de su vocación, acerca de su relación del autor con los lectores originales, el propio trasfondo del autor, escribe las circunstancias que estaba pasando el autor, los lugares donde está el autor, las emociones, las actitudes que expresa el autor en el libro, el tono del libro, todo eso tómalo en cuenta a la hora de informarte acerca de qué, el autor. Ahora, alguien más, ¿qué más tengo que informarme? Si ya me informé acerca del autor, ¿qué sigue?
La información sobre el trasfondo de los lectores originales. Ok, muy bien. ¿Puedes platicarnos un poquito, amigo? ¿De eso? ¿Yo, Pedro? ¿Está bien? ¿En qué situación estaban los lectores originales, su identidad, su historia? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del trasfondo, hablamos de historia, hablamos de pasado, ¿vale? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que tomarnos un tiempo, lo vamos a hacer un momentito más, tomarnos un tiempo para saber cuál es el trasfondo o la historia de los lectores originales. Por favor, hermanos, hoy si nos va a dar tiempo, les voy a dar una clase de esto. Es muy importante, a través de una gráfica, es muy importante que sepas que la Biblia fue escrito para otras personas de manera específica. Después Dios usa su palabra, obviamente es inspirado. Dios tenía dos audiencias en su mente. Tenía la audiencia original, a quien el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses, pero Dios tenía en su mente a la audiencia de todas las generaciones que iban a leer su palabra, que somos nosotros. Pero hay una audiencia original, eso es importante. Por eso es que no debes leer la Biblia pensando como si Pablo está pensando en ti, porque no estaba pensando en nosotros, estaba pensando en este caso en los filipenses. Dios sí estaba pensando, pero Pablo no. Así que tenemos que diferenciar saber a quién está escribiendo y cuál es el trasfondo de esas personas, hasta donde se pueda. Hay momentos en que no vamos a poder contestar del todo, pero hasta donde más podamos. Y lo último que tenemos que hacer, hermano, recuerda, es que tenemos que informarnos, ahora sí, de la situación de los lectores originales. Por favor, deben recordar, hermanos, que hay una diferencia entre situación y trasfondo. Situación es su presente de ellos, cuando Pablo le estaba escribiendo la carta. ¿Vale? Esa es su situación. ¿Qué estaba pasando a la iglesia que llevó a Pablo a escribirles una carta? Su trasfondo es, por ejemplo, los filipenses, cómo nació, cómo surgió, quién la fundó, etcétera. ¿Qué tipo de iglesia eran? ¿Cuánta gente eran? Todo lo que podamos. Bien, entonces, son tres cosas que estamos haciendo en estas clases, hermanos, no se confundan. El propósito es que podamos contestar por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento. Bien, bueno, voy a omitir los consejos, lo hemos estado compartiendo. Ahora permítame, vamos a trabajar, habiendo repasado esto. Voy a compartirles ahora el archivo que estuvimos trabajando ese día, que es un modelo de cómo ustedes deberían tener sus apuntes. El análisis del contexto histórico de Filipenses. Les decía yo, hermanos, que les recomiendo que tengan un archivo así, donde puedas tener toda la información en un solo paquete, vamos, donde venga información del autor, los tres áreas que ya dijimos, el trasfondo de los lectores originales y su situación. ¿Por qué recomiendo que un solo lugar? Porque lo que estás haciendo aquí, al final de cuentas, es que vas a contestar por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, no sé si lo notaron, pero la semana pasada, perdón, el domingo, cuando leíamos ciertas citas bíblicas, inmediatamente tendíamos como que a aplicarlo a nuestra vida. Y está bien, eso es normal, eso hacemos todos. Pero algo que quiero ir señalando es que trates de que cuando leas, si estás informándote acerca del autor, cuando leas los pasajes, concéntrate solo en qué te dice ese pasaje acerca del autor. Si estás informándote, estás buscando información acerca de los lectores, del trasfondo de los lectores originales, concéntrate solo en eso. Todavía no apliques, todavía que no venga a tu mente qué voy a enseñar, cómo voy a decir esto. No pienses todavía en nada que ver con grupos pequeños, con tu sermón o lo que deseas planear.
Ahora solamente concéntrate en qué te enseña ese pasaje según lo que tú estés buscando. Bien, yo creo que es suficiente con el repaso que he podido dar. Y bueno, ya trabajamos acerca de la información acerca del autor. Entonces, tomamos en cuenta su vocación, su relación con los lectores originales, vimos un poco de sus circunstancias, etcétera. Me gustaría que empecemos a trabajar, o de hecho creo que empezamos la semana pasada, no sé si estoy bien, de la situación de los lectores originales. Una pregunta, ¿lo empezamos o no lo empezamos la semana pasada, el domingo? Sí, lo empezamos. Sí, ok. Muy bien. De hecho, tengo aquí 3, entonces yo creo que eran esos 3. Bueno, hermano, entonces preparen su Biblia, vamos a trabajar. Ojalá podamos avanzar con esto. Información acerca de la situación. En el 1:27 al 30, ok, ya recordé, vimos que los filipenses no estaban viviendo de manera congruente con el Evangelio. Ahora me gustaría, hermanos, quiero darles un tiempo. Por favor, que la dinámica va a ser la siguiente. Me imagino que ya pudieron leer Filipenses, al menos un capítulo. Porfa, ayúdenme y díganme, según el versículo tal, yo aprendí esto de la situación de los lectores originales. ¿Vale? ¿Sí se me entendieron? Lo que les pido es que puedan compartir con todos qué aprendiste de la situación de los lectores originales. Cualquiera de los pasajes que leíste. Cualquier capítulo. Hola, hola, ¿sí están conmigo? Sí. Ok, vamos, hermanos. Entonces, compartan su estudio, lo que pudieron hacer y qué aprendieron. Quiero participar. Ok, adelante, hermano. Bueno, empecé analizando desde el primer capítulo. Ok. Puedo compartir. En el 1:5 encontré la comunión en el Evangelio. Tenían en ese momento, y dice de como desde el principio, o sea, ellos continuaban en la comunión en el Evangelio. Okay. Ese lo encontré en el 1:5. En el 1:9 encontré amor que necesita abundar. Ok, espérame tantito, Avi, espérame tantito, hermano, ¿sale? 1:5, todos a 1:5, por favor. ¿Ya lo tienen? Vamos a hacerlo, espérame. Un segundo, estoy abriendo un programa. No es mi perico. Quiere participar también el perico. Es lo que veo. Pónganle cubreboca para que no hable. El que es perico donde quieres verde, dice. ¿Qué pasó, hermano? Estamos tranquilos. Luego con sus groserías. Ok. Bueno, voy a leerlo y ya me compartes qué descubriste, ¿sale? Dice, Pablo empieza desde el 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Okay. ¿Qué te enseñó este versículo de la situación de los lectores originales? Bueno, el 5 específicamente, me dice que los filipenses continuaban en el Evangelio, en la comunión del Evangelio. Ok, continuaban. Sí, continuaban. Como aprendieron, así continuaban hasta esa fecha que él está escribiendo, o esos días, al menos. ¿Alguien más observó esto, hermano, este versículo y tiene algo más ahí? ¿Alguien más observó este versículo, hermanos, y tiene algo en sus apuntes?
Entonces, podemos decir que la iglesia de Filipos era una iglesia que tenía comunión en él. Ya. Ok. Ok, ahora sí, seguimos escuchando a Abby. Ah, bueno, 1:9. Ujú. El 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ok. Ajá, bueno, nada más el 1:9. ¿Qué aprendiste ahí, hermano? Aprendí, ¿O qué observaste, mejor dicho, perdón? observé que ellos necesitaban que el amor, su amor, y que abundara, o sea, necesitaba todavía abundar, crecer Ajá. en Ok. ciencia y en todo conocimiento. Bueno, que necesitaba, él notaba que los filipenses necesitaban que su amor creciera, que abundara. Ok. En ciencia y conocimiento. Ujú. En Ok. ciencia y en todo conocimiento. Sale. Bueno, con eso. Ok. ¿Alguien más? Básicamente la dinámica, hermanos. Vamos a ir ayudándonos entre todos porque si me pongo a leer toda la carta aquí, pues no vamos a acabar. Bueno, yo quiero participar. César. Creo que algo que el apóstol Pablo, por lo que suplicaba en sus oraciones, decía algo que de alguna manera ya ellos estaban practicando, y era el amor, ¿En qué el versículo, interés, por hermano? el interés también hacia el conocimiento. Y decía, yo quiero que eso abunde más, ¿no? O sea, la situación de los filipenses, entonces logro identificar que estaban en ese ejercicio del amor, practicando el amor unos con otros y el conocimiento. Ok. Esa era la situación que vivían ahí con respecto al capítulo 9. Y el apóstol lo que menciona al principio es que su oración es que sigan como van, pero que eso crezca, abunde, avancen más, ¿no? Eso me identifica. Ok. Gracias, hermano. Muy bien. Está muy bien. ¿Alguien tiene activado su micrófono y está sonando un perro? ¿Me ayudan a que lo desactiven tantito? Para que los demás no se distraigan. Ya cuando opinan, ya lo activan otra vez, ¿sale? Por favor. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más han descubierto en relación a los autores originales? Yo, Pastor Víctor, Adelante. en capítulo 1, del versículo 27 al 30, Ok. habla de que tenían enemigos y que estaban sufriendo por causa del Evangelio. Muy bien. ¿Lo puedes leer, hermano? Sí. Así, lo mismo que si voy a verlos que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Okay. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Hermano, a ver, entonces tu observación, hermano Víctor, es que la iglesia tenía ¿qué? Tenía enemigos por causa del Evangelio. Ok, enemigos. Y estaban sufriendo por esta causa y compartiendo esa misma lucha que Pablo.
Pepe, Hey, ¿tienes activado tu micrófono, creo, hermano? Si lo puedes activar tantito. y- Toca tu pantalla. Debe ahí aparecer tu micrófono para que, creo que ahí hay un ruido, ¿verdad? De un animal. ujú. Ajá, para que Pícale a tu pantalla. ¿Vale? Ya cuando quieras opinar, ya activas tu micrófono, amigo. Y ya, y así no hay mucho ruido para todos. ¿Vale? Sí. Igual los demás revisen, porfa, su micrófono, que no todos tienen silenciado su micrófono. Muy bien. ¿Puedo poner otro poco? Un poco antes de los versículos que mencionó Víctor. A ver, dime. Desde el capítulo 1 del 12 al 18, Ujú. de acuerdo a cómo empieza el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos. Entonces deduzco que los filipenses ignoraban la situación del apóstol en No, pero ahorita se lo en ese tiempo. El 1, ¿qué dijiste, hermano? 1, 12 al 1 del 12 al 18, así lo anoté, del 12 al 18. Ok. Empieza el 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bueno, está explicando que todo lo que le ha pasado a Pablo ha ayudado más, inclusive a los enemigos, pero Ajá. Cristo es anunciado y en eso se goza. Ahora, Ajá. ajá. Ahí, bueno, noto que los filipenses, la situación de los filipenses era de que ellos desconocían cómo estaba Pablo. Desconocía, O ignoraban la situación del apóstol. ¿cómo que dijiste, perdón? Ignoraban la situación del apóstol. Ah, ok. Ok. Pues podemos, está bien, a ver cómo lo ponemos. Ajá. La iglesia ignoraba situación del... Del apóstol. Ok, está bien. El 1.19 también. Ajá. Ahí oraban por el apóstol. Ah, muy bien. ¿Qué dice, hermano? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Muy bien. Ujú. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que ahora todos hagan mención en uno, porque lo que yo quiero es asegurarme nada más que estamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Ahora, gracias por los que ya han compartido. Los demás, porfa, mencionen un ejemplo de la situación de la iglesia. Hermano Josué, ¿tienes uno, hermano? Pues soy yo, Josué Chagala. Tú, ¿está bien? Sobre la situación, se recorta por momentos, creo que es mi internet, pero hasta donde he logrado escuchar, estamos hablando sobre la situación. Ujú. Yo encontré uno que vi, no sé si ya lo mencionaron, que está en el capítulo 1, versículo 30. Ajá. Bueno, aquí en la versión que tengo dice, Pablo le dice a los filipenses, dice, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y ahora saben que sigo sosteniendo. No sé si entra acá desde que Pablo llega ahí a Filipos, pues tiene cierta resistencia hacia el evangelio, entonces la iglesia está viviendo eso, ya que están en la romana, y es por eso que ellos también viven eso mismo que Pablo comenzó a vivir desde que llegó. Es lo que encontré. Ok, a ver, tantito, hermano, hermano Pepe, porfa, silencia tu micrófono, hermano. Es que te hace interferencia. ¿Escuchas? Toca tu pantalla y silencia tu micrófono, hermano. ¿Sale? Perdón, hermano, es que lo que pasa es que se escucha el ruido y para que podamos escuchar bien, porfa. Creo que en tu pantalla, Pepe, debe aparecer el icono de micrófono. Tócalo, hermano. Dice desactivar audio.
Desactivar Desactivar audio. audio. Ajá, ese, pícale. Eso. Ya cuando vas a opinar, hermano, ya nomás lo vuelves a activar y ya y así ya no se escucha lo que hay en tu entorno, ¿sale? Ok, perdón, hermano Josué, es que no te alcanzaba a escuchar bien, amigo. ¿Cuál es lo que observaste de 1.30, perdón? Ah, ok, bueno, y la versión que chequé en la NB dice que pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces, desde que Pablo llega a Filipos hay cierta resistencia. Cuando liberan a una mujer que tenía el espíritu de adivinación, creo, Ajá. mandan a azotarlos, encarcelarlos y todo. Entonces, me imagino que eso es lo que todos los filipenses vieron, fueron testigos. Y entonces es algo que ellos también están viviendo, hay cierta resistencia, están siendo observados siempre o están viendo todo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces lo que me imagino que es de la situación actual de la iglesia de Filipo. Ok. O pienso que eso es a lo que se refiere Pablo. Ok, entonces tú observas que la iglesia estaba enfrentando los mismos conflictos que Pablo, Mm. ¿sí? Sí, eso es lo que Ok. pienso, que vi. Ok, está bien, hermano, está muy bien. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, estoy anotando sus ideas. Ustedes deben tener su propio archivo, obviamente, con mucho más datos, pero mi propósito es que quiero ayudarlos a que ustedes vayan aprendiendo a vaciar la información, a observar lo que tienen que observar, nada más. Esa es la dinámica de ahora. ¿Quién sigue? ¿Alguien más, porfa, de los que no han participado? ¿Nepta? Sí, claro. Bueno, yo lo fui contestando respecto de las preguntas que venían dentro del proyecto, ¿no? Y en ese tenor, voy a decir, por ejemplo, la primera, igual, usted me dirá si estoy bien o no estoy bien. Condición espiritual. En el 1.24, dice, pero quedar en la, perdón, estoy en otra versión. Filipenses 1.24. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Yo capté en esa parte que la iglesia no estaban seguros de la fe. Por eso necesitaban a Pablo que estuviera cerca de él. Por eso Pablo dice, pero es mejor que yo me quede en la carne, que yo no muera, sino que me quede con ustedes para poderlos guiar. Y esto mismo, yo lo vi a ver, en el 3, en otros en mandamientos, advertencias y regaños por el autor, en el 3.17, donde dice, ser imitadores de Pablo. Ok. Y ahí, A ver, muy bien, muy bien. Ahora vamos a enriquecer esto. Me gustaría escuchar a alguien que lo que ¿podrías volver a resumir qué es lo que observaste en el 1.24, Nepta? Me llamó la atención a lo que dijiste. Sí, que no estaban seguros de su fe. Ah, ok, muy bien. Y de ahí que crees que necesitaban que Pablo estuviera con ellos. Sí, por eso la necesidad de realmente tener a Pablo prácticamente como tutor ahí. Pero Ok, muy bien. Ahora, eso que acaba de decir el hermano Nepta, me gustaría que alguien más me pueda decir qué piensa de lo que el hermano acaba de decir. Bueno, ¿se puede? ¿Ok? Dijera Nepta, no sé si estoy bien, pero no sé, yo pienso que más que el no estar seguro de su fe, yo veo una iglesia que como que va creciendo, que está en el proceso de crecimiento, que está en el proceso de madurez, porque, no sé, me imagino, ¿no? Cuando una iglesia, pues con ánimo van creciendo, pues son, todos animados, pero empiezan a haber problemas, ¿no? Y como que poco a poco se empiezan a desanimar. Yo digo, no es falta de fe, sino que es falta quizás de una madurez o de un crecimiento espiritual. Por eso es que dice, yo quisiera que de 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y dice, y estando confiando en eso, sé que quedaré con todos vosotros. Y al final creo que dice, yo espero, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. No sé yo
me imaginé, ¿no? Que él como sintiéndose padre, ¿no? Yo los quiero ver crecer, yo los quiero ver grandes, yo los quiero ver animados, que estén firmes, que estén combatiendo unánimes por la fe, ¿no? Entonces yo siento que ellos no es que estén dudando tanto de su fe, sino que ellos estaban en crecimiento. Ok. Como dije en la clase anterior, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Los dos están diciendo, creo que yo lo creo también, que así estaba pasando en ambos sentidos. Pero mi pregunta es, según el versículo 24, ¿qué enseña de los lectores originales? Hermano, Ajá. básicamente, Pablo lo que quiere decir con esto es que ellos eran una iglesia que venía creciendo y que él en vida les servía más, ¿no? Porque en el capítulo 23 estaba hablando que él ya quisiera irse, ¿no? Con el Señor. Ajá. Pero, y a eso se refiere el 24, donde dice, pero quedarme en la carne me es necesario por causa de vosotros. Uh-huh. Creo que dice, por otro lado, a causa de ustedes, me es necesario que siga viviendo. Esto habla de que de alguna manera la iglesia de Filipos necesitaba cuidado todavía, necesitaba seguir creciendo, madurando en la fe. Okay. Ir perfeccionando eso que ellos ya estaban practicando, el amor, todo lo que elogió Pablo desde el principio, su amor, las buenas obras, el ejercicio de la piedad, todo, la iglesia de Filipos iba, ¿no? Aún en medio de la tribulación, de la persecución, la iglesia estaba en esa práctica. Más adelante quiero compartir un pasaje de la situación del que estaba viviendo Filipos, pero específicamente en eso pienso que es más enfocado a eso, ¿no? Ok, muy bien. Ok, gracias, hermano. Tenía necesidad de crecer. Perfecto. Entonces, creo que está, hermanos, tanto Nepta, Jonathan, creo que sería más acertado hablar de que la iglesia aún necesitaba cuidado. Estoy de acuerdo con ustedes lo que dijeron también, solo que, como les dije la clase anterior, no lo dice el texto directamente, por ejemplo, lo que decía Nepta, ¿no? Que puede que falta de fe, ¿no? Puede ser, pero el asunto es que no lo dice el texto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es que tratar de decirlo citando lo que dice el texto, aunque no descarto lo que dicen ustedes, pero no lo dice exactamente el texto. Entonces, es bueno imaginar, pero cuando se trata de observar, tratamos de tratar de poner lo que el texto dice, ¿sale? Solo para que podamos ir siendo más atinados todavía más. ¿Qué más? Nepta, tengo a Samuel aquí conectado. Por favor, Samuel. ¿Nos puedes compartir, amigo? ¿Sí me escuchan? Sí, amigo. Sí, ya estás. Sí. Bueno, yo en el versículo 1 del 3 al 5, bueno, una de las situaciones de los lectores originales, encontré que los filipenses habían respaldado el ministerio de Pablo desde el momento, desde su conversión. Ok, es del 3 al 5, ¿verdad? Ajá. Ok, estoy revisando. ¿Lo puedes leerlo, hermano? Para que todos escuchemos. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Okay. Entonces, tu conclusión fue que la iglesia había respaldado el ministerio de Pablo desde el momento de su conversión. ok. ¿Momento de su conversión de quién, hermano? De Pablo. Ok. ¿Qué dicen los demás? No, desde el nacimiento de la iglesia. Eso, Es más, sería así, hermano.
Ok. ¿Sale? Hermano Sí, está Samuel, bien. sería desde que la iglesia nació, desde el primer día. ¿Sale? Sí, está bien. Es que Pablo está pensando que dice que da gracias a Dios por la comunión de los hermanos, porque desde el primer día hasta ahora, dice Pablo, hasta cuando leemos, fue Pablo el que funda la iglesia, entonces Pablo puede dar testimonio que desde ese día que la iglesia nació hasta ahora que Pablo está en la cárcel, la iglesia, ahora sí lo que tú dijiste, ha respaldado su ministerio. Sí, está bien. ¿Sale? Sí, Yo creo que fue nomás confusión de datos, nada más. sí. Ministerio. Ok, ¿están captando lo que estamos haciendo, hermanos? Lo que yo quiero es que puedan ver que estamos buscando datos nada más. Y yo sé que hay mucho más que tienen que decir, pero intento que todos digan algo para que pueda yo ayudarles a ser más precisos todavía. ¿Quién no ha participado, hermanos? Ayúdenme. Yo, hermano, Ok. en 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ajá. Nuevamente pienso que Pablo se preocupa por ellos. Obviamente pienso que habían señales de alguna rivalidad, orgullo dentro de la iglesia, tal vez por esa recomendación. Eso, muy bien, hermano, muy bien. Entonces, por la forma que le está diciendo, literalmente, bueno, les va a decir nada, hagáis por contienda, ¿no? Sí. Por vanagloria. Entonces, antes bien con humildad. Entonces, muy probable, en la iglesia había quienes no estaban haciendo, ¿qué? Humildes. Humildes. Permítame. Ahora, si se dan cuenta, hermanos, lo que acaba de decir el hermano es que básicamente leyó el versículo y como el versículo dice que nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, al contrario háganlo con humildad, como aprendimos en la clase anterior, cuando le está diciendo a la gente no hagan las cosas por contienda, es porque muy probable así lo están haciendo. Cuando le está diciendo no lo hagan por vanagloria es porque muy probable están siendo vanagloriosos. Y si le está diciendo al contrario, háganlo con humildad, es muy probable que algunos no estaban siendo humildes. ¿Sale? Este es ir viendo como, lo que yo les decía, es como escuchar una conversación de alguien que está hablando por teléfono o está hablando al otro lado de tu cuarto, en tu casa, y está gritándole a alguien, ya te dije que esa cosa no va allí, ya te dije que la basura no se tira. Entonces, estás entendiendo, aunque no estás parado allí, pero por lo que escuchas de esa conversación, te das cuenta de qué está haciendo esa persona. Si le está diciendo, ya te dije que no pongas la mano allí porque te vas a quemar, pues probablemente tú vas a detectar que está poniendo la mano en algo que le va a hacer daño. ¿Sale, hermanos? Esos son lo que tú tienes que ir a aprender observando en lo que el texto dice. Es exactamente lo mismo. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, eso lo podemos tomar como un CHC. Sí, sí. Aunque más Básicamente. adelante yo les voy a dar toda una clase de CHC, hermano. Entonces, para no confundirlos ahora, sí es CHC, pero ya después les voy a aclarar todo lo que implica CHC. ¿Sale? Pero contestando Quiero tu pregunta, compartir, sí lo es. aprovechando, Pero sí lo es, hermano. el verso 12, 2.12, Ujú. algo que detecto aquí en el verso 2.12, Ujú. que una característica de los filipenses es que eran obedientes a Pablo. Ah, ok. Muy bien, a ver, ¿puedes leerlo, hermano? Dice, por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Esa es la versión, Dios habla hoy. Muy bien.
Pues la iglesia era obediente al apóstol Pablo. ¿Están captando todos, hermanos, qué estamos haciendo? ¿Alguien tiene dudas, por favor? Ok, ¿alguien más que no ha participado? Gracias, César, está muy bien. La iglesia era obediente al apóstol Pablo, y como él literalmente lo dice. Así que no hay vuelta que darle allí. ¿Alguien más? En ¿Puedo el 13, participar? no sé si... No. ¿Perdón? Wasabi. ¿Quién más no ha compartido? Víctor. ¿Ya está? Ok, Ah, bueno, voy a avanzar. Si ya no hay preguntas de esto, voy a resumir. Esto es importante, hermanos. Miren, cuando ustedes estén investigando acerca de la situación, hagan algo parecido a lo que estoy haciendo aquí en la pantalla, que lo van a poniendo como ustedes gusten, pero que quede registrado. Por eso es importante, hermanos, que leas toda la carta, que lo leas en otra versión, un poquito más sencillos o fáciles de entender. Y eso te va a ayudar para que puedas tener con mayor claridad qué es lo que la iglesia estaba pasando que llevó al apóstol Pablo, motivado por el Espíritu Santo, por supuesto, a escribirles esta carta. Porque su situación, hermanos, es lo que va a llevar a escribir a lo que Pablo escribe. Por eso es que cuando quieras saber acerca de la situación, te va a obligar que leas la carta una y otra vez y tomes en cuenta, ya sea que le está haciendo algún exhorto, entonces escucha qué exhorto le está dando. ¿Le está dando alguna enseñanza? Escucha qué enseñanza. ¿Los está motivando a algo? Escucha a qué los está motivando. ¿Los está amenazando? Escucha a qué los está amenazando, de qué los está amenazando. O si habla de algún peligro, anota cuál es el peligro. El punto es que observa si el autor está describiendo algún pecado, alguna debilidad, algo que ya los está felicitando, les está diciendo falta esto, etcétera. Todo lo que puedas y ve anotándolo, porque entre más lo hagan, hermanos, mejor van a tener un panorama de por qué Pablo va a escribir esta carta, cómo estaba pasando la iglesia. ¿Sale? Por eso esta dinámica de vaciar esta información acerca de la situación de los lectores originales. De hecho, al rato van a ver qué van a ganar con hacer todo esto. Pero déjenme ir un poquito más. Quizás esta parte ya va a ser un poco más rápido porque ya lo vimos, ya lo estuvimos estudiando. Vamos al trasfondo de los lectores originales. Por cierto, no hay problema en que primero empieces con la situación, luego el trasfondo y por último acerca del autor, en el orden que quieras, no pasa nada. Lo importante es que estudies esas tres áreas, ¿sale? Ese es el consejo. ¿Qué aprendimos acerca del trasfondo de los lectores originales? Su historia, su identidad. Esto ya lo estudiamos un poco en Antioquía, la primera clase. ¿Qué te acuerdas del trasfondo de los lectores originales, hermano? Cualquiera. ¿puedo participar, Víctor? Adelante, hermano. Que desde Troas, Filipos es la primera ciudad de Macedonia. Ok. Y que además es una colonia romana. Ok, muy bien. Ese es un dato importante histórico y va a ayudar porque después Pablo va a citar, va a decir Macedonia y va a incluir, por supuesto, ahí a Filipos. Así que es importante saber dónde está ubicado Filipos. Entonces, ¿me ayudas a resumir, hermano Víctor? ¿Cómo dijiste? Desde Troas, Uh-huh. Filipos es la primera ciudad de Macedonia. Ok. Y es una colonia romana. Ok. Además recuerdo que los filipenses guardaban el día del reposo. Okay. Pero que se reunían en la puerta de la ciudad fuera del río.
y concluíamos que no había sinagogas en la ciudad. Ok. Muy bien, ¿qué más? Gracias, hermano. Y esto digo de ayuda porque ya lo habíamos visto en Antioquía, en la primera clase. ¿Alguien tiene algo, hermano, que quieran añadir a la lista? ¿Sí, no? Sí, veíamos con base en Hechos 16, veíamos precisamente eso, y uno de las primeras cosas es de que Pablo, su intención original o su ruta original que no había pensado, no contemplaba a Filipos. Creo que él quería ir hacia, válgame la redundancia, hacia Asia, quería predicar allá por Asia, pero el Espíritu Santo lo llevó a Filipos. Entonces fue Dios quien lo guió, quien lo llevó a estar en esa área, en esa ciudad, en esa provincia. Eso. Muy bien. Ok. Eso nos va a ayudar un poco. Pareciera que estamos hablando de Pablo, pero nos está ayudando un poquito para conocer cómo es que Pablo va a llegar a Filipos. ¿Sale? Nos ayuda como trasfondo. ¿Algo más, hermanos? ¿Qué más? ¿Los demás? No recuerdo si era una muralla o era algo que delimitaba la zona geográfica de Filipos. La verdad, eso yo no sé, hermano. No me acuerdo. Cuando decía que salió perdón, se me pasó. Lidia. Cuando iban afuera de la ciudad a reunirse. Ok. Oh, bueno, pero no sé si es relevante que sepamos si había una muralla o no, o cuál es el punto. Creo que es importante también los primeros convertidos, ¿no? Ok, muy bien, eso, creo que yo iría más por ahí. Yo creo que como dato está bien lo que dijo el hermano César, pero no sé si ayuda al trasfondo de los estudios originales. No está mal, no está mal investigar lo que comenta. Ok, ¿qué hay de los primeros miembros, hermano? Primero fue Lidia. Ok, muy bien. Porque iban hacia el río donde se hacía la oración. Abrió. No, pero a ver, sí. Dice, según el relato de Hechos, es que en tanto iban, echó fuera un espíritu de una muchacha. Fueron la oración, pues después fueron encarcelados por eso mismo. Bueno, en esa primera ocasión Dios abrió el corazón de Lidia y creyó en el Evangelio. Después fueron encarcelados y en la cárcel es cuando Dios hizo la obra ahí y se convirtió el carcelero de Filipos con toda su familia. Fueron los que se mencionan en Hechos. Muy bien. Por así decirlo, segundos miembros, segunda familia, ustedes pueden ponerlo como gusten. Muy bien. Para los que hoy se conectaron a su primera clase, hermanos, estos datos vienen en Hechos 16, en 2 Corintios 8 y en Romanos 15. ¿Sale? Ahí están estos datos. Lo tienes en tu hoja de proyecto. Ahí están esos datos. Solo estamos repasando. Solo quiero que podamos tener certeza de qué estamos haciendo. Ok. ¿Algo más, hermanos, que sabemos del trasfondo de los lectores? Yo creo que hay unos datos que nos han dicho que son muy importantes. Que la iglesia de Filipos es pobre y ha pasado por muchas dificultades. Era una iglesia muy pobre. Yo creo que ese es un dato muy, muy importante, hermanos, que arroja mucha luz a la iglesia. Imagínense, la iglesia más pobre era la iglesia más ¿qué? Generosa. Más generosa. Era una iglesia muy pobre, pero muy rico en generosidad. Hay mucho que reflexionar acá, pero quiero avanzar, así que solo estoy poniendo el dato. ¿Qué otra cosa vimos de la iglesia?
creo que también complementando lo que decía el hermano Avi y lo de Víctor, también resaltar lo mejor de que Lidia y el carcelero se convierten junto con sus familias, pero también se llevan a Pablo, o invitan a Pablo a su casa, eran hospedadores, o cómo se dice, recibían a los apóstoles en su casa, pues abrían las puertas de su hogar para que los hermanos pudieran posar, y pues dice que les servían, les daban alimentos y todo, ¿no? Entonces eran muy amorosos con los hermanos, ¿no? Hospitalarios. Hospitalarios, eran hospedadores, creo que sí. Bueno, hospitalarios, hermanos, hospitalarios. Fueron los primeros en construir hoteles y todo. Ok. Sí, sí, te entendimos, hermano. ¿Alguien más? Pensé que iba más en función de su identidad, su historia y su lugar geográfico. Ajá. A ver, dime, hermano, ¿cuál es? Ajá, sí, 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 te escucho. Solamente como para que a lo mejor hace un rato, por eso hice el comentario de una característica de su lugar geográfico. Ok. Enfocándome o más o menos tomando en cuenta lo que dice, ¿no? De que con respecto a la información acerca del trasfondo de los lectores originales, es buscar su identidad, su identidad, su historia, su lugar geográfico. Ok. Sí, o sea, a ese es mi comentario. Ahora, sí, sí, está bien. Ahora, por supuesto que, ejemplo, su historia, si podemos ponerlo con esos títulos, yo pondría que empezaría como Dios va a guiar al apóstol Pablo para que llegue a Filipos, a la región de Macedonia. Y ahí escribiría todo ese dato de cómo es que Pablo va a llegar, cómo Dios lo va a usar para llegar a un lugar, a un río donde están orando, va a haber primeros convertidos, luego va a sacar demonios y lo van a encarcelar, lo van a golpear y surgen los segundos miembros. Esa es parte de la historia de la iglesia de Filipos, hermano, porque ahí es cuando está narrando cómo está surgiendo la iglesia, cómo está naciendo la iglesia. ¿Sale? Ahora, si hablando de su parte de su identidad de esta iglesia también, es cómo era, qué tipo de iglesia era, qué tipo de gente era. Yo pondría allí que los primeros miembros fueron muy hospitalarios, era una iglesia muy pobre, física, materialmente, pero el texto dice también que era muy rico espiritualmente, también que era una iglesia en mucha tribulación, ¿no? Pero totalmente abundaban en gozo. ¿Sí me explico, hermano? O sea, puedes hacerlo de esta manera. Estamos poniendo de alguna manera datos que nos va narrando su historia, su identidad, y ya como lugar geográfico entraría, como decía el hermano también Víctor, la colonia como primera colonia y todo muchísimo más, ¿no? ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí, hermano César? Sí, me... Sí, amigo, sí. Entonces, ahora, con esto, hermano, no se descarta todavía más. O sea, realmente es lo que estoy anotando, lo que estamos comentando, pues es muy poco. Y la idea, pues como ejercicio, pues la idea es que tengamos una idea que estamos haciendo. Ahora, pero sí, o sea, no se descarta que se investigue. ¿Algo más que quieran comentar de la iglesia, hermanos, de su trasfondo, de los lectores originales? Bien, me gustaría si alguien más tiene una duda de lo que acabamos de hacer. Porque vamos a hacer un trabajito. ¿Alguien tiene duda? Okay. ¿Ese es un sí o...? No. Bueno. Ninguna, pastor. Ok, bueno, vamos a avanzar.
Les dije al principio, hermanos, vean, la idea con esto que hemos hecho, de una pequeña recolección, y podemos hacer mucho más, la idea es que podamos contestar, hermanos, entonces, como lo tengo al final, entonces, ¿por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Así que, como lo vimos en la introducción, la idea es que puedas escribir una reconstrucción histórica de la carta. Miren, hermanos, ustedes tenemos que hacer un pequeño ejercicio en este momento. Les aconsejo que revises ahora esto que acabamos de hacer, lo que tienes de información acerca del autor, lo que tienes del trasfondo de los lectores y sus circunstancias, su situación cuando la carta se escribió. Entonces trata de decir, entonces, ¿por qué se escribió? O sea, toma en cuenta lo que ya se dijo de Pablo, toma en cuenta del trasfondo de la iglesia y toma en cuenta su situación cuando escribió la carta. Trata de contestar por qué entonces Pablo envió esta carta a esta iglesia en este momento. De alguna manera, hermanos, tu resumen tiene que tener un poquito de los tres áreas. ¿Sí me explico? Tiene que reflejar tus tres áreas que ya investigaste para que digas, a ver, esta era la situación de Pablo, esta era la situación de la iglesia y este era su trasfondo de la iglesia. ¿Qué me lleva? ¿Cómo esto me revela el por qué Pablo escribió esta carta? ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Entonces, me gustaría, lo vamos a ir puliendo obviamente, pero por cuestión de clase, si no nos va a llevar muchísimo tiempo, traten de poner un pequeño resumen de por qué. Yo tengo más cosas. Si pueden, para ayudarlos un poquito más, hermanos, pueden concentrarse un poquito más en las circunstancias de la iglesia, su situación. Eso va a revelar mucho por qué Pablo escribió esa carta. ¿Alguien tiene duda de lo que estamos haciendo, hermanos? Hermano, ajá. No veo ahí un dato que hable de fechas aproximadas. Ah, ok. Pienso que eso también nos puede ayudar un poco en cuanto a identificar un poquito, dimensionar la situación también. Muy bien, hermano. Está muy acertado lo que acabas de decir. Saber el año va a ayudar. Ahora, me gustaría que sea algo que podamos ir trabajándolo. Más adelante vamos a ir viendo cómo va a saber la época de que se funda la iglesia y luego más o menos saber cuánto tiempo ya había pasado de que se fundó la iglesia cuando Pablo está en la cárcel. Va a dar un panorama de cuánto tiempo había pasado. ¿Sale? Eso es importante. Me gustaría que lo puedan descubrir ustedes para que lo podamos ir enriqueciendo. Gracias a Dios, no lo ocupamos exactamente ahora, pero sí lo vamos a ocupar más adelante. Pero está muy bien lo que César acaba de observar. Falta los datos ahí históricos.
Creo que en la Biblia devocional de estudio, no sé si está bien, traía un comentario ahí que Pablo funda la iglesia hasta que escribe esta epístola, pasan alrededor de unos 10 años más o menos, pero no sé si el dato es... Fíjese, yo les comparto, cuando yo leo el libro de Hechos, por ejemplo, no sé si se acuerdan, uno de los sermones que yo di en Antioquía, leí más en libro de Hechos. Y o sea, va narrando el libro de Hechos cuánto tiempo estuvo Pablo en una cárcel, luego cuánto tiempo en otra cárcel, hasta que va a llegar a donde está él encarcelado ahora y que allí va a escribir. Entonces, sí eran años ya que habían pasado, pero como digo, creo que leer Hechos nos va a ayudar, y si vas tomando en cuenta, especialmente nota como Pablo dice, cuando Hechos narra, y estuvo allí por 2 años, entonces como que ve anotando más o menos, ve haciendo sumas, y te vas dando cuenta, mínimo 5 años ya habían pasado, que Pablo los había visto por última vez cuando está en la cárcel. Si le sumas un poquito más todavía de cuando la iglesia se fundó, ya hay un buen tiempo. ¿Vale? Ahora, miren, vamos a tratar de, voy a ayudarlos un poquito más. Sé que lleva tiempo, yo tampoco hago en 5 minutos, no contesto esta pregunta. Me gustaría que ustedes lo hagan mucho más con calma en casa. Pero me gustaría sí que lo que puedas, hermanos, con lo que ya vimos en nuestras clases, si tú pudieras decir por qué Pablo escribió esta carta, ¿cuál sería tu respuesta? Con lo que ya escuchaste en estas clases. Yo sé que solo te puedes concentrar en una cosa, va a faltar otras cosas que analizar, pero si pudieras decir algo con lo que ya estudiamos, un poquito del autor, un poquito de la situación de la iglesia. Ajá. Yo creo, bueno, por lo que he visto, primeramente Pablo está cargada su carta de gratitud. Les escribe para agradecerles todo el apoyo que han tenido. Entonces también como que de cierta manera les informa cómo ha estado él, y precisamente pues a esta gente le escribe porque él los conoce, los ama, Dios lo utilizó para fundar la iglesia. Y en esa situación, pues que él estaba lejos, creo que también contiene bastante palabras de ánimo hacia ellos, y pues, ánimo en la vida espiritual que ellos están iniciando. Creo que a lo mejor eso podría ser. Excelente, hermano, excelente, muy buena. De hecho, una de las cosas principales por la que Pablo va a escribir esta carta es para dar gracias. Es para dar gracias. Creo que ese punto tiene que ir a fuerza en una de tus razones del por qué el apóstol Pablo va a escribir. ¿Sale? Muy bien, hermano, muy bien. ¿Qué más? ¿Puedo participar? ¿Qué más? También me ayuda un poco, bueno, espero que sirva, es Filipenses 2:19, en donde dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él, bueno, como decía Josué, como él estaba lejos, él llevaba tiempo sin conocer la situación de la iglesia. Entonces, yo deduzco que Epafrodito lleva la carta, porque se adelanta. Entonces les avisa que Timoteo va a ir luego, que sepa cómo están sus asuntos, solamente. Entonces, él sí quería saber, y sin duda por parte de Timoteo sí quiere saber exactamente cómo están los hermanos. Ok, muy bien, muy bien. Vayan sumando lo que dijo Josué con lo que dijo Abiezer. Uno, para dar gracias. Otro también es porque quiere saber de la iglesia, o también, como decía, yo lo digo de otra manera también, Pablo quiere enviar a la iglesia de Filipos y va a enviarles algo. De hecho es eso, que con Epafrodito va a llevar la carta, no es con Timoteo. Este Epafrodito el que lleva. ¿Puedo? Ok, Jonathan. Yo siento que Pablo tenía un amor especial por la iglesia. ¿Cómo? Perdón, un poquito más Ser fuerte. una iglesia. Un poquito más fuerte, hermano. ¿Me escuchan? Dejaste tu micrófono encendido, amigo.
o José, Pepe, creo que está tu micrófono encendido, amigo. Ok, John, porfa. Yo creo que Pablo siente un amor especial por la iglesia, siendo una iglesia que se fundó o que creció, aún no estando en los planes de él, quizás de darla y al ver que han crecido tan rápido. Sin embargo, él se entera de ciertas situaciones que están pasando en la iglesia y como aprecia tanto esa iglesia, él quiere que ellos vayan creciendo, como dicen, amor, en conocimiento, que vayan madurando. Entonces, por eso la preocupación de él hacia la iglesia y por ese amor que él siente, también sabe que la iglesia se preocupa por ellos y también quiere que estén bien. Eso. Ahora vayan viendo lo que está sucediendo, hermanos. Pongan lo que dijo Josué, lo que dijo Abiezer, lo que está diciendo Jonathan, y se va armando un pequeño párrafo. Pablo escribe a la iglesia para darles gracias, para comunicarles que enviará a Timoteo porque quiere saber de ellos y porque está preocupado por ellos, porque les ama. Vas dando ya un pequeño párrafo de por qué Pablo escribió la carta. Ok, ¿alguien más? César. ¿Sí, hermano? Sí, bueno, yo haciendo un pequeño resumen mental. ¿Sí, hermano? Definitivamente el objetivo principal de la carta es gratitud. Gratitud por la asistencia, por el sostenimiento del ministerio de Pablo, en donde él estaba, y ahorita que estaba preso, él estaba siendo atendido aún en prisión por los filipenses. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo, como fundador de la iglesia de Filipos, preocupado de esa labor pastoral en la iglesia de Filipos. Había por ahí también algunos problemillas, como algunas enseñanzas desviadas, o que se habían introducido algunas enseñanzas falsas, que hablaba de los mutiladores y todos de la carne, ¿no? De los que querían que se circuncidaran. Estaba atendiendo como pastor esas áreas, ¿no? De lo que ellos de lo que él ya había enseñado, pero aún en la prisión él está preocupado pastoralmente, atendiendo ese tema, el tema de por ahí de algunas divisiones, el tema de ahí también de hay quienes pues de alguna manera se exaltaban un poquito de más, y también animándoles al mismo tiempo de la situación que ellos estaban viviendo, porque por medio de la historia sabemos que pues de alguna manera había cierta persecución a la iglesia. Entonces él los animaba a continuar en esa fidelidad, en esa confianza en el Señor. Y por ahí hay un pasaje donde los elogia, ¿no? Porque con valor, dice, ellos siguen predicando el evangelio y saben que está de por medio la prisión, pero ellos no se atemorizan, sino que, y Pablo conoce esto, entonces los alienta más, pues, sabiendo que aún la prisión, pues era algo que no iba a detener el evangelio. Entonces empieza a atender, y pues ya vemos cómo se va desarrollando la carta. Lo que decía Avi, ¿no? Manda a Epafrodito, pero después les dice también va Timoteo y quiere saber cómo están ellos, ¿no? Entonces obviamente Pablo esperaba una respuesta de la iglesia de Filipos para saber cuál era la condición ahora después de haber enviado esa carta. Y pues muy bien. animándoles en la última parte diciéndoles que en ese camino que fueron llamados al evangelio, pues es el camino de la santificación, la perfección, y donde Pablo empieza a decirles que no se logra a corto plazo, ¿no? Sino que es toda una vida del creyente, y que hay que estar
día a día esforzándose en la gracia. Muy bien. Ahora, me parece bien, ya estás exponiendo la carta. Está muy bien. Entonces, si yo pudiera darles un consejo ahora, hermanos, es tomen un poco lo que dijo ya Josué, lo que dijo Abiezer, lo que dijo Jonathan, lo que dice César, y vayan armando un párrafo, ¿sí? No tiene que ser, hermanos, media hoja es mucho, créanme, un párrafo de unas 5 o 6 líneas, basta. Tiene que ser claro, yo sé que la carta dice muchas cosas, sé que la carta tiene muchos exhortos, tiene muchos consejos. Ahora, tú tienes que discernir, por eso digo, porque de alguna manera, ya, imagínate si en tu investigación se te hicieron unos 6, 7 hojas, si te sientas a investigar bien todos esos datos que ya hicimos, información del autor, de la situación de la iglesia, de su trasfondo, es mucha información. Entonces, a tal grado que tú tienes que decirlo en un pequeño párrafo nada más y decir, Pablo escribió esta carta para esto. Ahora, todos, estoy totalmente de acuerdo, definitivamente para dar gracias, definitivamente los ama, quiere que sepan quién va a ir y quiere saber de la iglesia y lo que comentaba César, aunque ya más desplayado, los comentarios acerca de la condición de la iglesia. Para que supieran de su necesidad, su situación actual. ¿Qué más? ¿Alguien más? Si pudiera resumirnos de qué trata, por qué Pablo escribió esta carta. ¿Puedo leer un párrafo que escribí? Adelante, hermano. Pablo, llevado por el Espíritu Santo, fundó la iglesia de Filipos. Es una iglesia que ama y conoce muy bien, misma que desde el inicio ha apoyado su ministerio. Ahora Pablo está encarcelado, los extraña, desea agradecerles porque cuidan de él y está preocupado porque sigan viviendo de forma congruente con el Evangelio y crezcan en santidad. Sabe que entre ellos hay enemigos de la cruz de Cristo y quiere exhortarlos a que sigan viviendo de forma congruente y desea enviarles a Timoteo para que cuide de ellos. Eso es todo. Excelente, hermano. Un aplauso, por favor. Buen resumen. ¿Qué se hace, hermano? Eso es el condensar lo que se está viendo, pum, pum, central. ¿Sale? Ese es es un excelente ejemplo, hermano. Muy bien, yo sé que los demás lo van a hacer también así, solo que falta más tiempo. Así que no se angustien, hoy no termina. Los demás, gracias, Víctor. Muy bien, muy buen ejemplo. Eso es lo que iba yo a decir, hermano, pero se me adelantó. No vi. Pero le ganó. Sí. Ok. A ver, hermano. ¿Quién más quiere compartir? ¿Por qué escribió Pablo esta carta, hermanos? ¿Quién más tiene algo? ¿Quién no ha compartido? ¿Quién no ha compartido? Jonathan, ¿tienes algo? Todavía. Pedro. Todavía, Ok, entonces va a quedar pendiente todavía, ¿sale? Me gustaría que la próxima clase vamos a empezar con esto. Cada quien va a leer su resumen de por qué escribió Pablo esto, pero ya no lo va a comentar, solamente lo va a leer, ¿sale? Como lo que hizo Víctor. Y traten de que su resumen tenga lo que es un poco Pastor, de las 3 áreas. yo escribí algo. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano, sí, te escuchamos. Yo escribí, es una carta de agradecimiento y para informar su situación y por medio de ella mostraba su afecto, su atención y su amor. Y para Pablo, los filipenses eran muy amados
y quería saber cómo se encontraba la iglesia. Estaban presentes en sus oraciones, también los atendía pastoralmente y se preocupaba por ellos como ellos se preocupaban por él. Ok, eso es todo, brother. Eso es todo, hermanos. Sí, sí se puede. Eso es todo. Me gustó cómo lo está resumiendo. Excelente. Y ya lo que intento entonces ahora es que tanto Víctor, tú, Samuel y los demás traten de ver si algo de lo que dijeron los demás creen que venga a enriquecer tu párrafo, enriquezcanlo. Pero entre más puedas, no entre más abundes, sino entre más claro pueda ser tu párrafo, que no nomás escribas por escribir, a tal grado que basta con que lo leas, vas a poder recordar en qué consiste la carta. Miren, hermanos, ¿por qué hacer esto? Y esto es importante. Cuando vamos a empezar a estudiar ahora sí el pasaje como tal, versículo por versículo, como lo que yo estoy haciendo los domingos, estoy predicando pasaje por pasaje, cuando ya empiezas a investigar el pasaje, hermano, esto es como cuando estás en una parte alta en el bosque y te empiezas a sumergir en el pasaje, te pierdes. Así que tener un panorama general del libro te va a ayudar a que no te vayas por diferentes tangentes a la hora de estar estudiando la carta. Por eso no les miento, hermanos. Yo cada que voy a predicar, algo que hacemos es que, o al final de mi exégesis, es que vuelvo a leer mi resumen de la carta. ¿Por qué escribió Pablo este libro, esta carta a esta gente en este momento? Porque me va a ayudar a ver si estoy llegando bien a lo que Pablo quiso decir, o ya me perdí, o ya me fui por una tangente y ni siquiera es la razón por la que Pablo escribió esa carta. Saber por qué fue escrita esa carta me va a ayudar a reorientarme, me va a cuidar, vamos. Ese va a ser mi corral, va a ser mi carretera, la que me va a mantener alineado al pasaje. Por eso es muy, muy importante que hagas esto, porque te va a ayudar a que sepas con toda claridad por qué Pablo escribió esta carta. ¿Sale? ¿Alguien tiene dudas, hermanos, de esto? Les comparto, por ejemplo, denme un segundo. A ver. Miren, por ejemplo, un pequeño, yo le enlisté. A ver, aquí está. ¿Sí lo están viendo? Dice estudio de la carta a los filipenses. ¿Sí lo tienen, verdad? Un segundo. Por ejemplo, hermanos, yo también, se dan cuenta aquí, pongo por qué escribió Pablo esta carta, y aquí, aunque yo, para los propósitos que estaba yo haciendo en este momento, lo puse en forma de lista, ¿verdad? Pero también lo tengo en forma de resumen, y menciono algunos propósitos. Esto es lo que yo tengo siempre a la mano. Cuando yo estoy revisando la carta, estudiándolo, voy a estos apuntes, porque me ayuda a recordar por qué escribió Pablo. Y luego otra cosa que vamos a aprender es la estructura. También aquí ven que lo tengo. Ya he resumido mi estructura de Filipenses. Vean mi pequeño resumen de la carta en su contexto bíblico. Eso va a ser la próxima clase, la escuela redentiva. Pequeño resumen y mi idea principal de la carta al final. Entonces, ¿de qué trata Filipenses? Pero no deben leerlo todavía. Así que la idea es que ustedes puedan entonces tener un pequeño resumen en qué consiste cada uno de estos. ¿Sale, hermanos? Espero no haberlos confundido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero creo que el ejemplo de la lectura que hizo tanto Víctor como Samuel ya les ayudó qué es lo que tienen que hacer. Tomen en cuenta lo que dijeron los demás. Ok, ¿preguntas de esto? Yo creo que con eso estamos cerrando la primera parte del análisis del contexto histórico. El domingo, si Dios nos da vida, voy a exponer acerca de la historia redentiva, es teología bíblica. Yo les ruego, por favor, que estés en esta clase porque es muy importante esto.
De hecho, regálenme algo acá, unos minutitos, solo quiero que veas algo. Voy a pedirles, no sé hasta dónde es posible para ustedes. Permítame. Hay un libro que se llama Cómo predicar de Cristo, usando toda la Biblia. Si quieres anotarlo. Yo les animo que si lo ves en una librería, cómpralo. Los pastores, cuando tomamos un curso, me enviaron este libro a mi correo. Lo voy a buscar y se los puedo reenviar, pero obviamente yo les recomiendo 1000 veces que lo compres, ¿sale? Es un libro que nos va a ayudar a entender. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender? Quiero mostrarles algo rápidamente. Miren, es lo que vamos a ver la próxima semana. Uno de los errores que tenemos a la hora de enseñar la Biblia, vean por favor en mi pantalla, ven que tengo una T aquí. Por cierto, esta gráfica es tomado del libro que les acabo de mencionar, del Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Miren, uno de los errores es que cuando hacemos un análisis del texto, estamos leyendo la Biblia, cualquier pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, e inmediatamente como que hacemos esto, leemos y ya estamos pensando en el oyente original. Eso significa la O. Por ejemplo, estamos leyendo Josué 1, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. Estás leyendo la palabra, inmediatamente tendemos a decir, bueno, por eso Dios dice que tenemos que esforzarnos, que seamos valientes, que no temamos y que no desmayamos. Luego sigue leyendo, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas y todo lo que hicieres te saldrá bien. Entonces luego brincamos y decimos, por eso hermanos, tenemos que hacerlo y el Señor estará con nosotros. El error que cometemos al leer la Biblia, cualquier texto del Antiguo Testamento, es que brincamos del texto de la audiencia original y nos vamos hasta los oyentes, hasta aquí. Pues lo que vamos a aprender la semana que viene es que cómo tienes que pasar primero por la cruz. ¿Cómo vamos a ver que el pasaje, de qué manera todos los pasajes hablan de Cristo? Y después de que hiciste este trabajo, ¿de qué manera entonces puedes aplicar ese pasaje a tu vida? Así que, ¿pero qué nos va a ayudar a saber cómo usar el texto? La historia redentiva. Eso es lo que yo les voy a enseñar, es esto, permítanme. Esto vamos a aprender la semana que viene. ¿Sale? Les voy a explicar cómo está todo el panorama de la Biblia y vamos a aprender de qué trata entonces la Biblia para que tengamos esto en la cabeza a la hora de ir estudiando los pasajes y podamos interpretarlo correctamente. Así que hermanos, les ruego que la próxima sesión puedas tener esto puedas estar, perdón, estoy viendo otras cosas, y puedas estar en la clase para que puedas escuchar cómo entender la historia redentiva. ¿Sale? Entonces, la próxima clase, repito, vamos a empezar con cada quien va a leer su resumen y luego entramos con la historia redentiva. Pues sería todo por hoy, hermanos. Son 10:36. Creo que es suficiente. Ya, es hora que descansemos. Gracias, hermano. ¿Comentarios? ¿Dudas? Saludos a la nena. Ya se despertó. Ya se despertó. Sí, ya. Muy bien. Pues hermanos, ¿algo más? ¿Quedaron más confundidos que como estaban ese rato o ayudó en algo esta sesión? Para mí va muy bien, hermano. Okay. Pedro, ¿cómo te sientes, amigo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, pastor. Gracias. Poniendo un poquito más de atención para ir aterrizando. Ok. Pues alguien, hermanos, algo más de dudas, preguntas, ¿qué van a hacer?
Bueno, si no hay, pues vamos a orar entonces. Pues termina, amigo Pedro, porfa, termina orando, ¿sale? Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque sin duda en medio de nuestra ignorancia, lo poco que sabemos y conocemos de ti, Señor, tú quieres ampliar nuestro conocimiento y saber quién eres, Padre. Gracias, gracias porque tú te muestras ante nosotros y, Señor, quieres tratar con nuestras vidas. Y también gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender cómo exponer, cómo interpretar tu palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor Saúl. Te pido que tú lo sigas llenando de conocimiento, pero también a nosotros, Señor, que abras nuestro entendimiento y podamos entender con claridad todo lo que Él nos enseña. Te pido que tú bendigas a nuestros hermanos que hoy no pudieron conectarse y que próximamente tengan la oportunidad. Y a los que estamos, Señor, hoy reunidos, yo te pido que tú nos sigas bendiciendo, sigas guardando nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y Padre, te pido que des descanso a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos esta reunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Pues gracias, hermanos. Gracias. Gracias a usted, pastor. José, no te duermas, José. Ya terminó. Saludos a la familia. Saludos, hasta mañana. Gracias, aquí estoy pendiente. Sí, hasta luego. Dios. Descansen, por favor.